Pues, pues iniciamos. Muy buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Diego Torres. Soy actualmente el coordinador de estas mesas de trabajo, en donde varias organizaciones que están interesadas en la ayuda a la comunidad migrante en el exterior, principalmente Estados Unidos, Canadá, que es donde tenemos más personas. Hemos hecho una ronda de mesas en donde hemos propuesto cosas que creemos que se deberían de llevar a cabo. Tenemos el apoyo de la bancada migrante, los diputados eh, migrantes por Acción Afirmativa de Morena. Estamos también trabajando de la mano con la Secretaría de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior del CEN de Morena, así como con el Instituto Nacional de Formación Política igualmente de Morena. Y pues el día de hoy iniciamos lo que es la segunda fase de estas mesas de trabajo. En la primera fase se propusieron simplemente ideas de los que creíamos que deberían de hablarse en ciertos puntos, que una de ellas fue la reforma migratoria. También tenemos reforma electoral, derechos laborales, cooperación sindical trinacional, revisión del TEMEC, mujer migrante, migrantes indígenas, migrantes LGTBQ. Tenemos también una mesa de narcotráfico y migración. Si alguno de ustedes quiere agregar alguna de esas mesas que no esté, pues puede hacerlo. Si trae algún tema que no está contemplado en estas, también se puede sumar a esto. Bueno, pues la idea de esta segunda ronda es que ya todos los que propusimos en una primera ronda ciertas ideas, que tengamos 15 minutos para hacer una presentación sobre cada una de las propuestas que traemos. En el día de hoy, como les decía, son varias las propuestas que la organización que represento yo traemos en mente, y las vamos a resumir todas en una sola entrega. Para ustedes es diferente, para ustedes pueden ser una sola o igual todas. Ustedes decidirán si quieren presentar todas en un paquete o ir hablando una a la vez. Son 15 minutos en el que espero poder englobar todas estas propuestas, y después pasaremos a una ronda de intercambio de ideas que será de máximo una hora. Y al cierre de eso, el participante vuelve a tener 15 minutos más para hacer el cierre con las anotaciones de lo que crea que se obtenga de estas pláticas. Bueno, pues con eso, ya sabiendas, pues iniciaríamos. Les voy a compartir una presentación sencilla que hice, que ahí está. Es la propuesta migratoria por parte del Frente Amplio de Mexicanos y Migrantes. Bueno, eh, se mandó también una guía para ver cómo podíamos nosotros hacerlo. La idea es que sean propuestas que salgan del sentimiento de la experiencia de los migrantes, y pues en la experiencia directa de un servidor es más de 20 años estando en Estados Unidos, principalmente en San Diego, California, donde pues pude vivir las etapas de lo que es la migración indocumentada, pasar el cruce pues, saltándose la barda, después entrando en un auto escondido. eh, Pude ser detenido por migración y tener un proceso de intento de deportación que finalmente se logró ganar, y pude salir de manera voluntaria de Estados Unidos, evitando la deportación permanente. Una vez llegando a México, tengo el trabajo institucional en el cual, bueno, fui miembro de de la Secretaría de Mexicanas y de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional del CEN de Morena. El día de hoy ha cambiado el nombre. Fui secretario técnico eh, de esta Secretaría de Morena, y ahí desarrollé pues bastantes cosas que ya después lo diré. Aparte de ello, actualmente soy encargado de la vinculación de la Secretaría de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior con el Congreso de la Unión. Lo que se busca es el apoyo migratorio. Soy el presidente del Frente Amplio de Mexicanos Inmigrantes y autor del libro De este lado del muro. Estoy a punto de sacar un nuevo libro que se llama Hablemos de Migración. Este libro, De este lado del muro, lo escribí estando en centro de detención. Narra la historia de por qué salgo de México, lo que encuentro en Estados Unidos y las problemáticas que había en ese entonces allá en Estados Unidos en los centros de detención. Fui detenido tras una denuncia anónima
a ICE. Estuve 2 meses entre cárcel y los centros de detención de ICE. Mi proceso tardó aproximadamente 4 días hasta que un juez finalmente concedió la salida voluntaria por demostrar pues buena conducta, arraigo comunitario, lo que algo de muchos no tuvieron esa suerte o no la tienen el día de hoy por no llevar un debido proceso. Eh, ¿Qué es lo que yo y muchas de las gentes a las cuales represento que están en el Frente Amplio vemos? Hay una falla consular. La queja más recurrente cuando yo estuve trabajando en la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional, que nos dimos a la tarea de platicar con muchos migrantes, era el trato consular. Creo que es una de las cosas que más han afectado a nuestra comunidad allá históricamente, y el día de hoy, pues según hay ideas de que ya se está cambiando eso, habrá que revisar qué es lo que sigue hacia adelante. Otro de los grandes problemas pues, es la separación familiar. Durante mi detención presencié casos desgarradores de migrantes que perdieron contacto con sus familias al cruzar. Otros enfrentamos deportación sabiendo que sus seres queridos pues quedarían en Estados Unidos. Aparte la mía, ¿no? El día de hoy todavía tengo familia allá en Estados Unidos, en el cual, bueno, pues la situación de no podernos ver, de la problemática de estar sin saber si uno puede cruzar tranquilamente con una residencia, con un pasaporte, sí hace un tanto difícil el que yo pueda estar en contacto con mi familia por allá. Pero igual, cuando uno está detenido, también hay un contacto, una separación muy dura, y es algo que también he experimentado. Abrí un programa en YouTube que se llama Hablemos de Migración, en la cual pues se hace una documentación e información sobre desapariciones de rutas migratorias, abandono institucional, causas de la migración. Tengo un canal en YouTube y aparte tengo un boletín informativo donde cada mes mando información de todo lo que conlleva hablar de migración, no nada más en Estados Unidos, sino en México y en todo el mundo, para intentar concientizar a la gente de lo que es el problema migratorio. Los problemas que vemos aquí en México, por ejemplo, es la reforma migratoria. Ya hubo ciertos cambios por ahí entre el 2018 y 2024, pero en sí la esencia de la ley migratoria de México es muy antigua. Creo que data del 2011. Han cambiado los tiempos. Esa ley no obedecía a los flujos migratorios tan grandes que hay al día que hubo en el gobierno de López Obrador. Ahorita han bajado, pero creemos que van a volver a subir. Existe una migración irregular que ha cambiado bastante desde este 2024. Buscamos vías de regularización y pues hay problemas críticos. Eh, ¿Qué problemas vemos en Estados Unidos? Pues la última reforma, la grande, fue en 1986, la cual trajo beneficios, pero también perjuicios. Igual la migración irregular sigue siendo una problemática. No hay necesariamente vías para regularización, y pues eso es lo que estamos viendo en general. No nos quisimos meter nosotros en el tema Canadá. Es un tema que al menos yo no tengo la experiencia. Teníamos propuestas para Canadá, pero decidimos hacerlas a un lado para esperar a que se presentaran por parte de nuestros compañeros que están allá. Fallas críticas que hay, pues hay deportaciones sin avisos a familiares en Estados Unidos, hay retenciones y devoluciones de migrantes en frontera sur, retraso de trámites de asilo, refugio, discriminación en centros de detención. Para esto yo metí una queja de violación de derechos humanos, de tortura en los centros de migración de Estados Unidos. Lamentablemente, por el poco tiempo que pude estar ahí y que después que regresé a México, no se le pudo dar seguimiento a ver qué sucedió, pero esa denuncia fue en el 2017. Para el 2019 tengo entendido que y hay una agencia que revisa esos casos, aunque se siguen dando las violaciones sistemáticas. Hay discriminación en centros de detención, ausencias de protocolos, vacíos en protección de menores, discriminación lingüística. Las soluciones estructurales que vemos, pues se necesita una reforma integral, la cual, desde mi punto de vista, debe de iniciar en México y replicarse en los países de la región para presionar a Estados Unidos a que también haga lo mismo, y el enfoque debe de ser el sacar de la idea de que es algo criminal el estar migrando. Proponemos, y aquí ya vamos a las cosas que proponemos, es una ley general de reintegración. Se habla mucho de los mexicanos que están regresando a territorio nacional. No es algo nuevo, es algo que viene pasando especialmente desde el gobierno de Barack Obama, donde mucha gente ha sido detenida. Más de 3 millones fueron detenidas en su administración y regresadas a México. Han cambiado las circunstancias en la agresividad que hay el día de hoy por parte del gobierno de Donald Trump, pero creemos que se deben de crear centros integrales de reintegración en
todos los estados, algo así como lo que pasó aquí en Ciudad de México con las utopías. Creemos que se debe replicar este tipo de programas, pero enfocados a los migrantes. eh, en retorno, que en este caso lo que nosotros proponemos es que se creen estas utopías para que ayuden a que el migrante una vez que regresa tenga un lugar donde pueda ser capacitado para el trabajo e incluso que pueda ser llevado a que a áreas donde hay necesidad de fuerza de trabajo y no obligarlos a que regresen a sus lugares de origen, donde les costaría bastante trabajo para ellos volverse a reincorporar, porque muchos de ellos salen precisamente por la violencia. Entonces habría que manejar esto y este tipo de centros ayudaría tanto a retornados como a migrantes que van llegando a nuestro país. Debe de haber traslados a zonas con oportunidades laborales y de vivienda, que es bastante cara en algunas ciudades, asesoría legal y capacitación laboral, y en automático ayuda psicológica y alta al IMSS Bienestar para la atención de la salud. Se busca fortalecer con la cooperación con los países de origen. Y es una parte de lo que estamos haciendo el día de hoy, que es la Mesa Trinacional México, Estados Unidos, Canadá, para buscar fondos de desarrollo para comunidades expulsoras. López Obrador pidió 20 millones de dólares, si no me equivoco, que se creara un fondo que cada país pusiera ese dinero. Proponemos algo parecido. Corredores seguros para trabajadores temporales, algo que ya más o menos empieza a dar desde el gobierno de López Obrador con estas grandes obras que se están dando. Pues queremos que continúe, pero que ya se formalice, y una vinculación de la visa, la H2A y la DAS H2B a inversión en pueblos de origen. El día de hoy, México recibe muchas remesas, más sin embargo, esas remesas no están llegando a ser invertidas, lo cual pues no ayuda como podría ser la ayuda de estas remesas. Incluir a las comunidades expulsoras en los debates es algo que estamos buscando con las mesas de trabajo. Normalmente las leyes, todo lo que se impulsa, se deja afuera a la mayoría de las poblaciones que son las que están realmente sufriendo, y se quedan unas cuantas organizaciones que pues buscan el beneficio para las personas que representan, pero que dejan afuera a la mayoría. Los consejos locales de incidencia migrante, en donde un 40% sea de migrantes retornados que conocen la historia y saben cuáles son las necesidades, 30% de familias de transnacionales que también saben cuáles son las problemáticas cuando se quedan atrás, y un 30% de las ONGs que pues son las que normalmente tienen recurso y son las que son escuchadas. La función sería auditoría de programas de investigación de migratorios, propuestas de reforma legislativas, ampliar el programas de apoyo universal, una tarjeta de protección migrante trinacional con atención médica, asesoría legal gratuita y accesos a servicios bancarios. Aquí la cobertura de migrantes en tránsito, indocumentados y temporales, así como retornados. Aquí proponemos también que en esta ayuda que se daría por el IMSS Bienestar, hay que impulsar que haya un apoyo económico. El día de hoy, muchas personas que están llegando al IMSS Bienestar son atendidas en primera instancia, pero en cosas mayores la familia tiene que poner mucho dinero porque no hay el presupuesto, no hay medicinas, y si no tienes el dinero, pues básicamente tu pariente, la persona que está ahí, va a perder la vida porque no hay cómo ayudarle, y eso cuesta bastante dinero. Bueno, esto es... la reforma integral no es un tema técnico, es una deuda histórica con la dignidad humana. Si ven, esta es mi presentación así en modo lo más rápido posible, eh, para ya abrir el área de intercambio de ideas, de cómo van viendo, podemos ver idea por idea. A ustedes sería diferente, ustedes por cada una de sus propuestas tendrían los 15 minutos para desarrollarla con calma y después de ahí abrir el debate. Me tardé aproximadamente 11 minutos en dar esta presentación. No me quise tardar más para igual, porque nada más es como el ejemplo de lo que estaríamos buscando. Lo que hice primero, y es algo que se mandó en la guía, es cómo nos conectamos nosotros, qué experiencia tenemos con el problema. Hemos visto muchas veces que las propuestas que mucha gente presenta no tiene el fundamento de lo que es la base social, que es la que está sufriendo estos problemas. Entonces, ¿qué es el trabajo que se ha hecho? Tiene más valor cuando más o menos ya se sabe cómo se debe de hacer, y eso lo hemos visto gracias también a lo que nos ha dicho, por ejemplo, el compañero de Dignidad Migrante Raúl Gatica, en el cual vemos cómo organizaciones pequeñas acaparan la atención de quienes pueden ayudar, y organizaciones que realmente están sufriendo para ayudar a la gente, pues se quedan ahí, ¿no? Sin ningún tipo de ayuda. Y la documentación les mandé y están en la liga.
Parte de lo que he hecho está ahí el libro de este lado del mundo en inglés y en español, lo pueden consultar para que de ahí saqué muchas de se sacan de estas propuestas que hay. Eh, y además, cuando hablo, por ejemplo, hay parte de la propuesta que habla de la atención y la relación de la Guardia Nacional. Ya empieza a haber el día de hoy ciertas denuncias en contra de la Guardia Nacional. Hay un estudio que se hizo y que ahí también ya está documentado. O sea, las leyes que se están pasando en Estados Unidos también están ahí. Y eso es para fortalecer un futuro debate o más con calma sobre cada uno de esos temas para poder avanzar en esto. La identificación de problemas, igual, no me quise hacer un estudio sumamente grande, me hice lo más corto posible para identificar problemas en México, en Estados Unidos y en Canadá, pero igual, esto se tiene que ampliar con la aportación de todos nosotros. Y por último, bueno, pues ya venían las fallas que ya habíamos hablado también en la primera ronda, cuáles eran los problemas, que normalmente, y es una de las situaciones que queremos cambiar, todas las mesas de trabajo casi siempre es para quejarnos de lo que está pasando allá. El día de hoy no es decir hay que dejar de quejarnos, sino empezar a buscar cómo podemos hacer para solucionar los problemas que hay y que estas quejas sí puedan ser realmente solucionadas y que no queden para que siga siendo tema de reuniones que nada más escuchamos las mismas quejas, pero no podemos encaminar ningún tipo de solución. Bueno, y con esto yo quedaría abierto a ir discutiendo cada una de las propuestas para que pues, ustedes me dijeran qué es lo que piensan, en dónde puede ser que esté equivocado yo, en dónde me falta, en dónde estoy totalmente perdido para poder hacer más fuerte estas propuestas. Le cedo el uso de la voz al compañero Pedro Villela. Adelante. ¿Qué tal, compañeros? Un gusto. Soy Pedro Villela Chávez, originario de Ciudad Mante, Tamaulipas, y resido en el estado de Virginia, justo al lado de Washington, D.C. Em, Creo que esta es la primera vez que estoy en esta mesa, entonces sí me gustaría opinar acerca de las cosas que uno ha experimentado, porque así como el compañero Diego, la misma experiencia o la misma situación es la que estoy viviendo ahora. Más sin embargo, sí quisiera retomar varios puntos de la experiencia que ha tenido Diego. Primeramente con los consulares, con los cónsuls. Em, yo estoy de acuerdo y creo que muchas personas pueden tener el mismo sentimiento, que a lo mejor los consulados les faltaría un poco más de, no sé si llamarlo capacitación o de empatía o algo por el estilo, porque recordemos que todos nosotros obviamente necesitamos de la ayuda consular por parte del gobierno de México, que se da por medio de los consulados. En mi experiencia personal, en mi experiencia, a mí me tocó ir al estado de Filadelfia. Washington, D.C. me queda a 30 minutos, pero las citas simplemente no se daban. Trataba de llamar, no se daba, me tuve que ir a Filadelfia, que está a 3 horas, era el más cercano. Al llegar ahí, me di cuenta de que muchas personas sentían como que si fuera algún tipo de nivel de eh, clase social. Los consulados aquí arriba, recuerden, son personas estudiadas, son personas que probablemente vienen del TEC de Monterrey, de la UNAM, personas que a lo mejor tienen la capacidad económica para estudiar en México a alto nivel, que posiblemente tienen estudios grandes y que toman estas posiciones. Y nosotros, los migrantes, somos personas completamente diferentes. Entonces, como que sí se siente en la clase social cuando uno de la ventana, de la parte de afuera, está tratando de obtener los documentos necesarios, etcétera, a comparación de la persona que nos está ayudando, que en este caso es el cónsul. Dos estados completamente diferentes, dos clases sociales completamente diferentes, y se siente, se siente. Entonces, no sé si a lo mejor haya personas que compartan el mismo sentimiento. De mi parte, así lo sentí yo. No importa que yo tenga estudios en Estados Unidos, no importa que yo tenga una maestría aquí en Estados Unidos, igual el sentimiento es el mismo. Un migrante viene y me explico. Entonces, ese es el sentimiento que pienso yo que muchas personas también comparten. Um, Siento que la narrativa de
una reforma migratoria recae siempre en un camino a la ciudadanía. Recuerdo que, y hay un dato ahí, pues, específico, que cuando Ronald Reagan dio esta amnistía, creo que en ese momento eran 7 millones, solamente el 30% de personas se convirtieron en ciudadanos americanos. Yo creo que la narrativa es siempre de camino a la ciudadanía, camino a la ciudadanía, camino a la ciudadanía. Cuando en realidad, si le preguntamos a la gente qué es lo que en verdad quiere, creo que muchos van a pedir que al menos se les entregue un permiso de trabajo. No tenemos que obtener esa ciudadanía. Sería ideal, claro que sí, pero si se nos entrega algún tipo de permiso de trabajo que nos permita trabajar simplemente sin miedo, nosotros igual seguiremos reportando impuestos, nosotros igual seguiremos trabajando, pero si al menos tenemos ese permiso de trabajo que nos permita salir sin miedo y a lo mejor hasta aún así poder viajar al país de uno, eventualmente regresaremos al trabajo aquí. Entonces, no necesariamente la narrativa de la ciudadanía que muchas organizaciones, muchas non-profits aquí en Estados Unidos tienden a tener. Siento que en realidad el sentimiento del pueblo es que se les deje trabajar simplemente, como cuando pasó lo de DACA. DACA fue una ayuda muy, muy excelente para los estudiantes, que muchos de ellos están trabajando, muchos de ellos ya son estudiados, muchos de ellos tienen familia y trabajan bien y viven bien, pero no es una ciudadanía, simplemente es un permiso de trabajo que les permite estar con tranquilidad en el país. Y ya de último, creo que no se debería olvidar de los Dreamers, de los DACA, que estas son personas, me presento como de mi parte, que son personas que tienen estudios aquí en Estados Unidos, que pueden hablar el idioma, que pueden contribuir al país, personas que han estudiado ciencias, personas que han estudiado tecnologías, ingenieros, que pueden aportar al país, ya sea aquí o si somos regresados a México, podemos aportar en México, ya sea en cualquiera de las dos partes. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de ayudar, tenemos los estudios que pueden ser implementados o aquí en Estados Unidos o en México, pero siento que los Dreamers sí serían una población o una audiencia que no se debería de descartar, pero sí siento que también las no, por más tiempo en el país sí deberían de tener un trato preferible porque ellos han aportado más por más tiempo. Obviamente personas que tengan no récord criminal, etcétera, pues un buen comportamiento. Quiero pensar que esas son las personas que pudieran tener un trato pues meritorio. Um, Esos son los tres puntos que quería tocar, pero sí, definitivamente comparto los puntos de vista de mi compañero Diego. Gracias, Pedro. Y si ves, por eso yo decía, el inicio, lo que nosotros vemos en el Frente Amplio y un servidor tiene años pensando eso, una verdadera reforma migratoria, lo que se busca en Estados Unidos no se logra menos que empiece en México. Y los puntos que estoy, si se dejan, es más enfocado a lo que le tiene que corresponder a México, es atender las causas de la migración para después ir allá y ya no es tanto pedirla, ¿no? Sino nada más el cómo llegas al arreglo final con el gobierno. El día de hoy estamos ante una situación muy importante donde Donald Trump no sintió tanto la presión de las marchas como la queja de que el campo y restaurantes y hoteles estaban quedando vacíos. Y no voy a desestimar las marchas que son sumamente importantes, pero le dio más el que los mexicanos dejaran de salir a trabajar, el decir, chin, estos son trabajadores esenciales, no me los maltraten tanto. Creo que es más fácil de poder negociarla. Y esta propuesta exactamente lo que busca es eso, empezar a arreglar situaciones aquí en México. No buscamos una reforma migratoria completa, como muchas, como dicen muchas organizaciones la han buscado, porque no se va a dar. Pero si empezamos a cambiar una reforma, no tanto la ley, sino en ciertos programas que se están dando, creemos que podrá, una, impulsarse al país para erradicar la pobreza, e impulsar una segunda, una clase media en México, que es urgente que crezca de manera drástica, porque eso le va a empezar a quitar ese exceso de mano de obra a Estados Unidos por el cual se puede dar el lujo de hacer lo que está haciendo. Eh, Creo que se debe de hablar en un tema específico, en una mesa de trabajo sobre el consulado, porque ahí, cuando lo quieres meter en reforma migratoria, no encaja, y ese es el problema del consulado, que no encaje en ninguno, porque no se sabe exactamente qué se debe de hacer el consulado, cuál es su función.
que su función, según Secretaría de Relaciones Exteriores, pues es los arreglos con Estados Unidos, promover ciertas cosas, pero que queda lejos de las verdaderas procuradurías de justicia que se prometieron. Entonces, sí habría que redefinir cuál es el papel de los consulados, cuál es el papel del Instituto de Mexicanos en el exterior, para entonces ver en dónde los podemos meter y de qué son ayuda, porque el día de hoy hay un vacío en el que no se sabe exactamente ni siquiera quién está atrás de las citas, ¿no? Que decían a veces, no somos nosotros, es una empresa que se contrató y con eso se lavaban las manos. Creo que ahí se debe de cambiar. Creo que el tema de los Dreamers también se debe de abordar y la primera preocupación sería cómo llegar a ellos, ¿no? Cómo hacer ese contacto entre estos jóvenes, que muchos de ellos, y voy a hablar además de la experiencia personal, en casa papás hablan español, pero ellos ya hablan inglés y a veces ni se entienden o a veces no se ven. Hay que buscar ese puente para para volver a llegar con ellos y poder hablar algo que les interese y que se vengan a ver, ahora sí que a ver cómo colaboramos de esta manera, porque el día de hoy, no sé si me equivoque, pero cuando se ve lo de los Dreamers, los de DACA, es porque están teniendo problemas de que vayan a ser deportados, pero se esperan a la mera hora de querer ser deportados. Creo que debería irse mucho antes y empezar a evitar que vayan a ser deportados ellos o sus familias. Pero bueno, creo que ese también es tema para que podemos tratar en una mesa exclusivamente de eso para ahondar. Volviendo, no sé si alguien más quiere usar el uso de la voz. Adelante, Samuel. Sí, sobre el tema de los Dreamer, sinceramente yo tengo familia Dreamer, tengo compañeros que son Dreamer y les voy a decir que muchas de las luchas sociales para una reforma migratoria la encabezamos personas indocumentadas que lo hemos arriesgado el todo por el todo y muchos de los que ahora son Dreamer jamás han tenido alguna participación política, jamás han salido a las marchas, nunca han protestado, mas sin embargo se beneficiaron por esos movimientos que muchas personas hemos organizado aquí en Estados Unidos y que llevamos años pidiendo una reforma migratoria, un permiso de trabajo y luchando para tener el respeto digno que nos merecemos nosotros como contribuyentes a la economía de los Estados Unidos y como trabajadores, mano de obra calificada por parte de nosotros los mexicanos indocumentados. Con los Dreamers, yo voy a decir que es muy difícil el poderlos incitar a tener una participación este, en, en estas plataformas, en estas mesas donde se propone cómo debemos nosotros de lanzar una reforma migratoria que sea que llegue a hacerse real, porque hay muchas propuestas, como lo habían dicho ustedes, hay muchas organizaciones que proponen una reforma migratoria integral y pues eso está muy lejos de darse. Y he hecho muchas invitaciones y siempre los he cuestionado el por qué no participan, porque pues ellos fueron beneficiados por esas luchas sociales que son encabezadas por mexicanos aquí en Estados Unidos. Y sinceramente no buscan involucrarse en la política, no buscan salir allá afuera y ser la voz de esos otros dreamers que necesitan tener eh, pues un mejor estatus porque están en riesgo, siempre lo han estado, o sea, no es como que ya son dreamers, ya tienen un permiso de trabajo y están seguros, porque muchos de ellos se han quedado nuevamente en la sombra y esperan que gente como yo, que no, yo no cuento con documentos, más sin embargo, aquí en Orlando estoy con la organización 5051, que ustedes la conocen, y nos dieron la oportunidad de crear 5051, que es Orlando Latinos, donde entro yo, y pues siempre estamos pues organizando protestas, siempre estamos al pendiente de nuestra comunidad. Me apoyan aquí representantes de Orlando, políticos demócratas, para poder atender, eh, por ejemplo, problemas que el consulado no atiende, entonces tienen que ser ellos quienes enfrenten a esta agencia de migración que precisamente, pues muchos de ustedes saben,
violan los derechos de los migrantes. Entonces, a veces yo me cuestiono por qué tienen que ser personas que no tenemos ese poder político de poder hablar por otros, más sin embargo lo hacemos. ¿Por qué tienen que ser políticos de aquí de Estados Unidos a salir a defender a nuestra gente, mientras el consulado, como ya lo había dicho anteriormente, se siente muy orgulloso de él poder traer gente con una visa de trabajo, mientras que él sabe que están haciendo redadas masivas aquí en el estado de la Florida? Entonces, esa es una cachetada con guante blanco para nosotros. Siempre lo voy a estar diciendo, no es una queja, es una afirmación. Y y pues en algún momento sí me gustaría que realmente nosotros como ciudadanos mexicanos pudiéramos hacer que estos consulados verdaderamente sirvan para nosotros, verdaderamente funcionen para lo que se fueron creadas estas instituciones que voy a decir que están secuestradas. Aquí yo sinceramente tengo mucha desconfianza de las personas que trabajan aquí en el consulado de Orlando, porque pues el señor cónsul Juan Sabines es una persona de extrema derecha. De hecho es de hueso colorado, viene del PRI. Su padre, su familia es de hueso colorado, son priistas, y muchos de los que están ahí son prianistas, como le llamamos nosotros en México. Entonces, pues esa es la situación que vivimos muchas personas aquí en Estados Unidos. De hecho, hay gente que me escribe y me pide apoyo porque en ciertos consulados pues no pueden agilizarle o no pueden ayudarle a darle la doble nacionalidad a sus hijos porque les hace falta un documento, o simplemente porque las actas de nacimiento de sus padres o ciertos documentos pues no están actualizados según los consulados. Y pues a veces me sorprende porque muchas veces la presidenta Claudia Sheinbaum lo ha dicho en sus mañaneras, de que pues ella ha dicho y ha dado el sí a los consulados para que pues sean más tolerantes y realmente puedan apoyar a esas personas que no pueden salir de los Estados Unidos, ir a México y arreglar esos documentos. Muchas veces no es error de nosotros, sino que en los registros civiles o nuestros padres, pues en ambos cometieron errores, y pues eso ha impedido que muchas personas puedan obtener algún tipo de documento. Y eso es todo por mi parte. Gracias. Gracias, Samuel. Y sí, por ejemplo, y aquí no vamos a abrir el debate, ¿verdad? Y Sí. es uno de los problemas y no porque no lo vamos a abrir porque no es el tema de consulados, ¿eh? Vamos a hacer una reunión de consulados para hablar de los consulados, para hablar de los Dreamers, porque yo sí veo que a veces se generaliza y hay lugares donde los Dreamers están muy involucrados y otros donde no. Un lugar donde a lo mejor unos consulados trabajan bien o decentemente y otros no. Entonces habrá que empezar a poner nombre y apellido a cada uno de estos para saber exactamente quiénes sí y quiénes no. Aquí lo que nosotros vemos en el caso de los consulados, pues es exactamente hacer esta ronda de trabajo, empezar a proponer cosas que creemos que son importantes para la reforma migratoria. Un buen tema sería ver cuál es el papel o cuál sería el papel de los consulados en un impulso de una reforma migratoria, si tienen que cabildear, si no tienen que cabildear, o sea, cuál sería la función para poder conseguir alivios migratorios o arreglos con personas cuando a día de hoy ya se está dificultando que los consulados lleguen, por ejemplo, a los simples centros de detención. En cuestión de los Dreamers, lo que estamos buscando, nosotros trabajamos o somos compañeros, se puede decir que de organizaciones políticas en Estados Unidos, el DSA que tiene presencia nacional, PSL que tiene presencia nacional, y estamos aquí con el Mexican Solidarity Project, ahorita ya se está sumando y ojalá y el 5051 en el que podamos conocernos donde estemos todos para poder dirigir a las personas y no nada más agarrar a nuestro DACA, a nuestro DIME y decir, pues métete a esto, sino dirigirlos en proyectos que ya están funcionando y eso es lo que buscamos hacer, ¿ok? Adelante, Alma. Bueno, buenas tardes. Yo quería recalcar un poquito, lo que mencionaba el compañero anterior, para platicarles un acontecimiento que está pasando respecto
a las actas de nacimiento. Lo comento porque del pueblo de mis papás bueno, más bien Puebla en general es un estado donde hay demasiados migrantes. Y precisamente en el municipio de mis padres, específicamente hablo de ese, no sé si está pasando en todo Puebla, pero hay demasiado dinero de por medio en el hecho de que, por ejemplo, con estos procesos que a veces necesitan actas de nacimiento, está pasando mucho que por un error cualquiera les están cobrando demasiado dinero. Y más sabiendo que hay dinero de Estados Unidos, cuando por un familiar o X o Y mandan a pedir un acta de nacimiento y dice, ¿sabes qué? Tu acta tiene mal una letra, ¿no? Entonces, no se hace solamente la corrección, están incluso involucrados las mismas autoridades del ayuntamiento en donde dicen, te cobro 10,000 pesos por componer, ¿no? De hecho, mi abuela llevó un juicio por más de un año que no pudo cobrar pensión, invirtió demasiado dinero porque hubo un juicio, ahora según ya es más rápido, pero es mucho el dinero que se está manejando y más sabiendo, yo siento ya que es un abuso también ya de las autoridades, sabiendo que hay dinero, ¿no? Porque pues hay dólares, la gente viene de está en Estados Unidos. Entonces, por este tipo de procesos del acta de nacimiento, está habiendo demasiado, pues yo lo digo así como corrupción, ¿no? Porque a final de cuentas, apenas yo también tuve un error con el acta de nacimiento de mi hija y me dijeron, vaya allá donde la registró y componga el error. Y solamente fue eso. Y allá se está manejando, pero miles de pesos por un acta de nacimiento. Entonces, y mucho abusando de eso, de que hay mucha gente de Estados Unidos que pues tal vez para ellos no es mucho dinero, pero pues para mí yo digo 10,000 pesos, pues son 10,000 pesos, ¿no? Que no lo regalan en cualquier esquina, entonces yo siento que también se está abusando de eso. No, desconozco si pasa en otros estados, si pasa en todo Puebla o solamente es este municipio en Tochimilco que está pasando este acontecimiento y me suena mucho porque le digo, es un lugar, es un estado donde hay mucha, incluso a Nueva York mucho tiempo le decían Puebla York, porque hay muchos poblanos por Nueva York. Entonces, bueno, quería nada más como que pues, sacar eso, ese punto. Y mencionando a lo mejor de los Dreamers que mencionaban por que a veces no hay apoyo, yo creo que todos los que estamos en las organizaciones nos hemos dado cuenta que a veces incluso hay compañeros que se acercan a la ayuda, pero no quieren hacer nada, ¿no? Nosotros, por ejemplo, la organización que estamos, Dignidad Migrante, somos migrantes ayudando migrantes, ¿no? Entonces, necesitamos de los voluntarios, necesitamos de la gente que trabaje, a veces, pues sí, se oye feo, sin cobrar, ¿no? Porque somos una organización de ayuda mutua y pues sí, a veces se da ese punto que aquellos que necesitarían estar luchando por derechos, no lo están haciendo. Entonces, pero también no sé, el compañero anterior, perdón, se me olvidó tu nombre, compañero, pero recalco que fuiste tú, no sé, también pues te has dado cuenta que hay gente que sí tiene la gran voluntad de ayudar, incluso gente que no lo necesita, ¿no? O desafortunadamente también lidiamos con esa gente que ya mejoró su estatus, que ya a lo mejor ya está en una residencia, ya está en una ciudadanía, y también igual, ¿verdad? Se le olvidó de dónde vino, ¿no? Pero no podemos pues luchar contra eso, ¿no? Entonces tenemos que seguir luchando con lo que hay. Y yo creo que pues por ahí, como dijo eh, eh, el compañero, pues por ahí habrá unos, nunca se deja de hacer el llamado, aunque pues a veces no venga, porque pues algo que yo siempre he dicho, que la gente ayuda y ayudar es una decisión, no es una obligación. Debería de ser, pero no lo es. Y si es por decisión, lo haces con mayor gusto, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que eso pasa. Ahorita, bueno, se menciona por los Dreamers, pero yo creo que en las organizaciones en general hemos encontrado de todo. Desde los que se desvelan y hacen y deshacen y se deshacen,
por los compañeros, desde los que no tienen la necesidad, porque si yo aquí tengo un buen estatus, desde lo, como dice el compañero, desde los que son ciudadanos y ayudan y mejor andan trabajando ellos, y desde los compañeros que deberían de estar luchando y no lo están haciendo. Yo creo que eso es una generalidad en la migración, ¿no? Bueno, yo solamente quería contribuir con eso. Gracias. Gracias, Alma. Y sí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, de aquí saldría aunque no es un tema directamente relacionado con la migración, a primera vista, lo de la rectificación de las actas y eso, sí pega a todas aquellas personas que están en retorno, que quieren tramitar algo en Estados Unidos, porque les crea todavía más problemas para poder hacerlos. Entonces, realmente, si queremos reformar la manera en que se trata a los migrantes, tendría que verse eso, y de ahí lo pongo como la eliminación del costo de la actualización por parte de la persona, porque ayer el que tiene el error es el Estado el que está haciendo ese error por cualquier cosa. Entonces, el pago que tú des para obtener un documento debería de cubrir ya el arreglar ese error, puesto que ya el mismo gobierno tiene gente que está lista para hacer eso. Pero sí, ahí entra la corrupción. Pero que en el dinero también lo vemos como, por eso es que esta propuesta eh, esta propuesta migratoria que nosotros estamos poniendo, no nos vamos por algunas cosas, como el camino a la ciudadanía y eso, sino nos vamos a cosas que van hacia adentro, que puede ayudar la manera en que está tratando a los migrantes. En la propuesta, por ejemplo, ahorita lo que tenemos estas repatriaciones de los flujos migratorios que están llegando a México. Si nosotros no frenamos los flujos migratorios que van hacia Estados Unidos, pues evidentemente va a seguir habiendo una sobre oferta de mano de obra ya, que pues va a ser más fácil para ICE, para Trump, que siga criminalizando la migración, que lo siga metiendo en centros de detención y que esto sea el negocio que les da a ganar bastante a ellos. Si nosotros logramos pararla sin llegar a criminalizarla, sino aprovechar esto, tanto a los que van llegando como, del sur hacia México para ir al norte, como los que están regresando, estos flujos van a disminuir y eso le puede dar el potencial de crecimiento. Además que, recordemos, hay organizaciones criminales que meten mucho dinero, que ganan mucho dinero con la migración y que no les convendría también, y son muchos de los que hacen el lobby para que no pasen leyes, para que se hagan ciertas cosas. O sea, hay dinero de por medio. Por eso nosotros buscamos así algo más, un tanto más sencillo, pero que sea un pequeño avance. En la Ley General de Reintegración Digna, que muchos han dicho lo de ya tomar la migración como de retorno, la ley de retorno de migrantes. El día de hoy el programa México Te Abraza para nosotros se nos hace un muy buen programa para ciertos migrantes que están con una problemática muy seria, que es el no tener dinero para moverse hacia ningún lugar y que este programa les va a ayudar a poder regresar por lo menos a su tierra. Que allí en mi experiencia llegó un momento en la última vez que pasé a Estados Unidos en el que yo ya estaba así, o sea, yo ya quiero que me agarren para que me regresen, porque ya no puedo ni ir para un lado ni para el otro y finalmente logré pasar. Entonces entiendo el valor de este programa, pero también entiendo que ese programa es sumamente ineficiente para aquellos que ya tienen una vida en Estados Unidos y que si los llegan a regresar, pues el dinero y la ayuda que les dan no les va a servir absolutamente para nada. Entonces ahí, por eso es esta de la creación de los centros integrales, es para atender a los migrantes que van regresando porque, por ejemplo, yo soy de Ciudad de México, regresé a Ciudad de México y me encuentro con las mismas problemáticas de sobrepoblación de siempre. Pero si existe este tipo de centros, a lo mejor alguien que viene a alguna comunidad que salió por la violencia, le van a decir, mira, hay oferta laboral y de vivienda en estos lugares donde pues no hay nadie, pero hay trabajo, hay vivienda, vas a vivir mejor y a lo mejor pega y dice, sí, me voy para allá y hay una reintegración y además muchos de los que regresamos, al menos yo sí tuve la posibilidad de tener ciertos estudios en Estados Unidos en el que podrían ser de utilidad en algunos lugares. Pero lo mismo con los que están llegando del sur al norte. Ellos ya vienen también con ciertas ideas y a lo mejor estos mismos centros podrían ayudarlos no a quedarse en las áreas donde pues, hay más problemas, donde nadie los quiere, porque ya hay sobrepoblación como Ciudad de México, pero sí mandarlos a comunidades en donde podrían ayudar. Vienen doctores, vienen administradores de empresas, o sea, vienen personas con ya muy buenos estudios que podrían ellos colaborar y contribuir y unirse a la sociedad aquí en México y hacer que crezcan y que crezcan las comunidades y que ellos tengan el bienestar de estar. Esa es la idea de crear estos centros, que no sean centros, estancias migratorias que el día de hoy no sirven más que para tener a la gente en espera
y cada vez desesperándose porque pasa el tiempo y pierden el poco dinero que tienen y se ve más difícil el que puedan ir a algún lugar o a otro. La idea es que estos centros sean que integren a las personas a las comunidades y donde puedan estar libres. El que no quiere estar, pues ok, síguele. Vas a ir con si te quieres regresar a Estados Unidos o si quieres seguir tu camino a Estados Unidos, tienes el derecho de hacerlo, eres libre de moverte, pero sí que se les brinde una posibilidad para que ellos puedan quedarse. Y eso va a ayudar a que bajen los flujos migratorios de manera permanente, porque ahorita han bajado, pero son por varios acontecimientos, no necesariamente porque ya se haya acabado las causas que originan la migración. En el 2008 también pasó lo mismo, bajaron mucho los flujos migratorios, pero después volvieron a subir. Y esto es algo que se va a dar de manera recurrente. Este es el objetivo de esta propuesta. Fortalecer la cooperación, y aquí pues, se necesita, México ya ha hecho muy buen trabajo con lo que es la CELAC, trayendo el tema a la mesa desde López Obrador. Claudio Sheinbaum lo volvió a poner en la mesa, decir, hay que invertir en las causas que originan la migración. Ahí hay mucho dinero que a veces no se informa. La OIM, el ACNUR, ellos invierten, ponen dinero en estancias migratorias en todo en México y en otros países, pero también hacer que los países también pongan una cantidad de dinero para ayudar al desarrollo de las zonas más pobres, no solo de México, sino de todo el área. El día de hoy, hasta donde tengo entendido, Claudio Sheinbaum ya también propuso la idea ya en el G7. Entonces, lo están haciendo por ambos lados y eso también ayudaría, pero aquí es, si dejamos que ellos lo hagan solos, sin la participación de los migrantes, se va a distribuir lo que se logre con ciertas personas y no con todos. Nosotros lo que proponemos es que estos consejos que se formen, que tenga que ver con migrantes, esté formado por migrantes. Ya tenemos muchas organizaciones, como bien decía Alma, que trabajan o trabajamos de manera voluntaria. Ok, pues si ya estamos haciendo ese trabajo, que se nos tome en cuenta para platicar cuáles son las medidas que se necesita la comunidad, porque este trabajo voluntariado que hacemos nosotros es el que tiene más alcance y más llegue con la gente, que sabemos lo que necesitan. Que 30% sea los familiares, porque a veces se ponen programas, y por eso fracasó el 3x1 en el que ayudaban ciertas personas, pero no a las verdaderas familias que estaban viendo afectadas porque su familiar se había ido a Estados Unidos. Que ellos también entren en estas pláticas y evidentemente las ONGs, que son las que normalmente han salido beneficiadas, porque todo el apoyo económico de las organizaciones del gobierno y de las organizaciones internacionales va para ellas y que normalmente la mayoría de los que estamos metidos en el tema migratorio estamos por fuera de ello. No tenemos opción, no tenemos voz ni voto. Eso debe de cambiarse. Y ese es el sentir de esta propuesta. Ampliar los programas universales. El día de hoy hay muchos programas que ayudan a algunas personas y no me lo van a dejar ustedes mentir. Creo que desde sus organizaciones te han ayudado a muchas personas, pero si el total de los migrantes fuesen a pedir la ayuda a sus organizaciones, no podrían operar porque es mucha la demanda. Entonces ahí se necesita también que la ampliación, que se amplíen estos programas en donde el gobierno, los programas que ya tiene, empiece a apoyar a estas organizaciones pequeñas, medianas, que se ven con esta problemática de querer ayudar, pero que no pueden por la limitación ¿cómo se llama? De fondos. Entonces, ese es el sentir de esta ampliación de estos programas hacia, ¿cómo se llama? Hacia estas organizaciones. ¿Quién pondría ese dinero? Pues la mitad del dinero la tendría que poner el gobierno federal y es bastante lo que se hace con los miles de millones de dólares que se mandan cada año acá, en el cual pues hay que igual ver cómo hacer para apoyar, por ejemplo, financiera del bienestar, para que todas las remesas entren por ahí o el mayor número de remesas entren por ahí y que eso permita que parte de ese dinero, porque hay ganancias en ese intercambio de divisa, que sea para exactamente apoyar este tipo de organizaciones. 30%, pues pedirle a Estados Unidos, hey, ¿qué onda? ¿De dónde puede salir? Todos los migrantes indocumentados desde el 86, la mayoría, en su mayoría, han pagado seguro social y han tenido deducción de impuestos en sus cheques que les llegan. Y ese dinero queda ahí, nadie lo reclama. Debe de hablarse sobre de eso, qué está pasando con ese dinero y que ese dinero o se le regrese a los migrantes que puedan comprobar que es de ellos, que la mayoría de los que estuvimos indocumentados o siguen indocumentados allá, guardan todos sus talones de cheque, guardan todas sus declaraciones de impuesto y que dicen, este es el dinero que me deben. ¿Cuándo me lo regresas?
Y esto podría servir precisamente para apoyar a esta ayuda a los migrantes que están allá, que están acá, que están en todos lados. Y el último es el programa de formación política para migrantes, que en este caso nosotros lo estamos abriendo un canal. Aquel que se quiera unir a Morena, ya está haciendo trabajo Morena con el Instituto de Formación Política, muy bueno, pero a lo mejor habrá gente que no, y nosotros tenemos que crear ese canal para que entonces ahí entren estos Dreamers, para que entren estos jóvenes de DACA, a que participen y que aprendan de lo que es el país que sus padres dejaron y que ellos no conocen, que aprendan de la ideología que llevó esta transformación de la nación que se dio en el 2018, pero que es una lucha que viene de muchos años. Creo que eso podría ser igual el escuchar nosotros también, ahorita que se han hablado de los Dreamers y eso, a lo mejor también nosotros, los migrantes de primera generación, no hemos intentado ni siquiera entender cuál es la necesidad de los Dreamers, cuál es la necesidad de los DACAs. Entonces ahí tener que buscar algo en donde podamos unirnos y a partir de eso empezar a construir. Eso es básicamente lo que se presenta, que no es una reforma migratoria como tal de ley, pero que sí reformaría la manera en que se está manejando la migración y eso aliviaría mucho los flujos migratorios, le ayudaría a México a beneficiarse de la migración como el día de hoy Estados Unidos se beneficia. Se beneficia de los migrantes y por eso no lo reconoce y por eso no los va a regularizar. México el día de hoy creo que debe de hacerlo con el llamado humanismo mexicano, beneficiarse de los migrantes que tenemos acá, pero de una manera que también les ayude a ellos, que se integren a nuestra sociedad, los que se quieran quedar, que se queden, que se les den trabajo, que se les dé capacitación. Evidentemente, mientras estos centros de integración que yo propongo están en funcionamiento, pues a lo mejor no le vas a pagar el 100% que le pagarías a un trabajador mexicano, pero ya le estás dando hospedaje, alimentación, seguridad de salud. Entonces, evidentemente, el dinero es menos, pero tienes lo demás y en cosas, en estancias dignas que creo que sí se pueden llevar a cabo y en comunidades donde puedan reactivar, por ejemplo, nuestro campo que el día de hoy está abandonado, algunos pequeños comercios que están teniendo muchos problemas y que no pueden pagar. Lo mismo que se hizo con el programa de jóvenes construyendo el futuro. El día de hoy, ¿por qué no lo cambiamos a migrantes construyendo el futuro? Creo que eso podría darle un empuje a nuestra economía y en México. Adelante, Samuel. Sí, sobre lo que comentas, es ese programa que lo he escuchado a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, y hay personas que dicen ya haber llegado a México y acudir a estos centros y decir que no pudieron encontrar lo que ofrecía nuestro gobierno actual. Entonces a veces me cuestiono porque no sé qué tanto estén abarcando, qué tanto puedan apoyar, pero sinceramente yo como indocumentado en algún momento, si sufriera algún tipo de deportación, yo acudiría a estos centros. Yo me dedico a la construcción de edificios 100% de metal. Entonces, para mí siempre va a ser importante si nuestro gobierno actual, sinceramente, está buscando esa mano de obra calificada que no la tienen. Yo sé que no la tienen en nuestro país. Sinceramente, eh, nuestro gobierno actual podría aprovecharnos a nosotros que nos dedicamos a estos tipos de construcción, que sinceramente pues sería de gran aportación para nuestro gobierno. Se busca buscan la mano de obra calificada, buscan el desarrollo de primer mundo en nuestro país. Entonces, a veces es muy incierto también porque el poder indagar profundamente si, en dado caso de ser deportado, no solo personas que se dedican a la construcción de edificios de metal, sino a diferentes tipos de construcción que llevamos ejerciendo la labor no solo 20 años, 30 años, en otros casos, pues desde que llegamos aquí en Estados Unidos y para mí es gente importante que no podemos nosotros como pueblo, como gobierno, dejar que estas personas pues eh, lleguen a nuestro país y los desaprovechemos nosotros, porque son realmente los que impulsarían el desarrollo de nuestro país.
Sí, mira, te mentiría si te digo que no existe. Lo que sí te voy a decir que yo no conozco. Yo cuando salgo de Estados Unidos, yo pido ayuda. Yo terminé mi, ¿cómo se llama? Associate degree en Cisco, en networking. Y yo esperaba llegar a trabajar de eso, porque yo no podía trabajar de eso en Estados Unidos porque no tenía papeles. Y los lugares donde te dan trabajo de eso es el gobierno, y se gana bien. Entonces yo por eso estudié eso. Pero llegué aquí, no hubo posibilidad de que me revalidaran estudios que me hicieran nada. A lo mejor yo no supe buscar. Pero la idea de estas mesas de trabajo, de esto, es que nosotros empecemos a saber qué hacemos cada uno antes de que pase. O sea, ahorita es bueno saber ahorita lo que dices, eres tú. Yo, por ejemplo, he tenido la fortuna de poder tener contactos internacionales. Me invitaron hace unos meses a Rusia a ver una elección allá de un país vecino y me estaban diciendo que estaban solicitando gente que se dedicara a soldar barcos. Y digo, wow, en San Diego eso es un negociazo, ganan bien. Y te iban a pagar 2 años completitos, te iban a dar comida, alimentación, hospedaje. O sea, 2 años ibas a tener trabajo seguro en Rusia con un buen sueldo. Digo, eso a cualquier persona que esté en una situación como las de que muchos ahorita en Estados Unidos dirían, yo me voy porque eso me va a dar estabilidad para ir allá, poder ahorrar 2 años, ya tengo mi salario seguro y puedo regresar a México o incluso aquellos que nunca han sido detenidos por migración, pues decir, puedo tramitar mi visa para después volver a entrar a Estados Unidos. O sea, hay posibilidad, pero a menos que conozcamos nosotros qué es lo que sabemos, yo el día de hoy no conozco estas ayudas que dan, que yo estoy seguro que las hay, pero como digo, están acaparadas por un grupo pequeño que muchas veces, por falta de capacidad operativa, no pueden llegar a todos, pero que en otros es corrupción y no la hacen llegar. ¿Por qué? Porque hay dinero de por medio. Las visas de trabajo se están lucrando con ellas en México. Eso tiene que erradicarse. Pero creo que para allá vamos con estas propuestas que estamos haciendo y la idea de que estas mesas que se queden de manera permanente, que el día de hoy somos 12, mañana podemos ser 3 personas, pasado mañana podemos ser 100, 200, pero que empecemos a saber a qué nos dedicamos para poder entre cada una de las propuestas que estamos haciendo, por ejemplo, si ya dices, yo sé de esto, tenemos en idea, una de las propuestas que vamos a presentar en otra de las mesas es la creación de cooperativas migrantes. ¿Por qué no hacer una cooperativa migrante en el sector de construcción? A lo mejor tú dices, yo aquí estoy solo, por lo mejor tengo 2, 3 amigos, pero si conectamos con otros 2, 3 amigos que tienes en otro lugar o que nosotros logramos encontrar, se puede crear una cooperativa para empezar a generar las condiciones de cambio para que ustedes puedan regresarse, porque son trabajos bien remunerados. Entonces, esa es la idea de hacia dónde vamos. No te voy a decir que, que no existen, sí existen, pero y como decía, son insuficientes porque la necesidad, y es igual ahí, no es el justificar el actuar de los consulados, que es deplorable, o era deplorable cuando yo estaba allá, no puedo hablar de lo que pasa ahorita, pero la demanda es demasiada. O sea, los consulados no están listos para atender a mínimo 11 millones de mexicanos que hay allá. Y si metemos segundas, terceras generaciones, no puedes atenderlos. Esa es una realidad que tendrá que cambiarse. Por eso digo, hay que definir cuál es la función del consulado para que el migrante deje de estar yendo buscando algo que no va a obtener ahí. Entonces, si eso no lo va a obtener ahí, tenemos que crear algo nuevo que sí le dé respuesta a eso. El gobierno actual, los gobiernos anteriores no lo han hecho. No nos vamos a esperar a que lo hagan. Yo creo que sí hay buena disposición del gobierno de Claudia Sheinbaum, pero el chiste es que nosotros lleguemos organizados y que le digamos, porque el día de hoy los que están llegando son gente que han estado siempre y que les van a decir lo que a ellos les beneficia. Y pues, para eso son las organizaciones, para velar por los derechos de las personas que están organizadas, pero normalmente dejan afuera a todos los demás. Entonces, esa es la idea de esto, crear este directorio de saber, pues mira, pues ya sé que en Florida hay un compañero que se dedica a esto y conectamos con otro que se dedica a eso en otro lado y en una de esas abren su propia empresa aquí en México. O sea, es buscar eso que el día de hoy eso sí estoy seguro, no se cuenta con esa información y debe ser algo primordial el saber, porque si no se pierden las oportunidades. Yo soy uno de ellos, ahorita estoy de lleno en la política, pero a mí lo que me gustaba era las redes. Y el día de hoy, esos 5 años ya han pasado, tendría que volverme a actualizar, volver a cursar todas mis materias para volver a tener posibilidad. Y además en México, acuérdate, ya después de cierta edad ya no eres laborablemente atractivo para las empresas. Todos esos problemas son los que se tienen que hablar y el tenor de las propuestas que he hecho yo es para disminuir
el flujo migratorio ya, empezar a arreglar a cosas aquí en miras a lo que sigue, ¿no? Que espero yo que sea mucho. Pedro, creo que habías levantado la mano. Sí, yo creo que sí estoy de acuerdo con el compañero, perdón, se me fue el nombre, compañero Samuel, creo que es el Samuel. que, sí, que acaba de hablar. Yo creo que sí estoy totalmente de acuerdo con él en el aspecto de que se puede utilizar la mano laboral de las personas migrantes que han sido deportadas desafortunadamente, pero que pueden llegar a México y con el conocimiento que ellos tienen, ya sea en el área de la construcción o en el área del roofing o en el área de hotelería, cualquier tipo de industria, se puede utilizar y se puede llevar a la industria en México. Entonces quiero pensar que no sé si hay algún programa, la verdad no estoy actualizado en eso, no estoy muy bien educado en esa área, pero asumo que debe haber o tiene que haber algún tipo de programa que acepte estos migrantes que ya tienen algún tipo de conocimiento y que puedan capacitar a otras personas que están en México, que quieran trabajar o que quieran trabajar en esa área y que puedan aportar en el país. No sé, supongamos que a lo mejor, y por decir un ejemplo, eh, personas que estaban trabajando en el Tren Maya y que han sido personas que fueron deportadas, a lo mejor esas personas ya tienen un conocimiento mayor del área de construcción que pueden aportar a aquellas personas nuevas que están iniciando o que estaban iniciando el trabajo de construcción en el Tren Maya. Un ejemplo, pero sí estoy totalmente de acuerdo. La verdad no sé si hay programas en México que elaboren en eso. Em, en retomar acerca de los Dreamers, em, dos desafortunadamente. La primero, desafortunadamente, creo que sí, los Dreamers quizás, y digo quizás, no estén tan involucrados en el área de advocacy, pero también pienso que porque la cantidad de Dreamers a comparación de personas migrantes, como bueno, a lo que una persona pensaría de una persona migrante, son menos en comparación. Creo que la última vez que vimos de los DAC, los Dreamers, creo que en conjunto eran como 1 millón y algo de personas. Entonces, el 50% de 1 millón va a ser mucho menos que un 10% de 30 millones. ¿Me explico? Entonces, a lo mejor y no es que no estén involucrados, sino que a lo mejor y en cantidad son menos. Me explico porque en realidad Dreamers son menos o personas que son DACA. Yo personalmente trabajo o colaboro con la organización que se llama United We Dream, y esa organización está prácticamente colaborada o está trabajando con personas que son Dreamers. ¿Me explico? Entonces, a lo mejor y yo que soy Dreamer, a lo mejor y trabajo con Dreamers, pero porque es mi mundo, o sea, a lo mejor es mi pequeña burbuja en la que trabajo, puede ser eso, no sé, es simplemente un punto de vista. Pero sí estoy totalmente de acuerdo que esas personas que han estado en el país por 20 años, que han aportado por largo tiempo, que muchos de ellos quizás ya tienen familiares aquí, ya tienen ciudadanos americanos aquí, ya tienen, algunos de ellos ya tienen empresas. Cada vez que ellos van al 7-Eleven todos los días a comprarse un café, están aportando a la economía. Entonces sí estoy de acuerdo en que esas personas tengan el privilegio, la oportunidad de tener algún tipo de visa de trabajo que se les priorice, que ellos sean la priority, porque han contribuido más al país. Ahora, el otro desafortunadamente, es que ya sea por política o ya sea por por la televisión, por cualquier tipo de cosa, como le dijera el presidente López Obrador, por politiquería, desafortunadamente creo que a las personas DACA o a las personas Dreamers, creo que son las personas en las que se les viera primero, quizás por su estudio, no lo sé, pero por eso es que a lo mejor y pasó DACA, porque a lo mejor y esas personas eran como más adecuadas o más personas, como que esas personas eran las que encajaban más con los americanos, no sé si me explico. Puede Ujú. ser que se escuche mal, pero desafortunadamente siento que así un americano pudiera ver a un dreamer. Pero lo repito, en mi punto de vista, creo que esas personas que han estado aquí por más de 20 años, por más de 15 años contribuyendo al país, siento que esas personas sí deberían de ser la prioridad. Quizás no con una ciudadanía, pero quizás sí con un permiso de trabajo que se les ayude
a que puedan simplemente trabajar en paz y que trabajen bien y que aporten, que sigan aportando a la economía, pero sin miedo de ser deportados o de que se les separe de una familia. Y es simplemente un punto de vista. Gracias, Pedro. Y sí, y todos son, aquí yo no creo que haya aquel que dicen los Dreamers no les interesa, aquel que dice los Dreamers sí les interesa, no están equivocados, sino cada quien habla de la perspectiva que tiene a su alrededor y ese es uno de los problemas que hay, que al no haber una organización real de la comunidad migrante allá, pues cada quien jala para su lado. Yo más allá de decir, es que no entran los Dreamers, yo preguntaría, ¿por qué habrían de entrar si ellos ya están bien? Tengo que crear la conciencia en ellos para que entonces digan, me puede afectar. Dentro de toda esta agresión que ha hecho el gobierno de Donald Trump el día de hoy, en donde ya no respetan ni a los ciudadanos, o sea, no es tan malo porque esto ha hecho que estos Dreamers, que estos DACA no la vean de que ahora yo también soy afectado porque están yendo contra todos, nada más contra el indocumentado, inclusive ahora contra el ciudadano. Entonces, nos faltó a lo mejor crear esa concientización de las personas, a veces desde los hogares, porque pues papá, mamá tienen que trabajar y dejan al hijo con la educación que va a recibir de los amigos, de la escuela, y depende a qué escuela vayas, también el distrito influye mucho. O sea, todos son factores en el que no puede haber alguien, y por eso yo creo que no es tanto el debate, sino intercambio de ideas. Aquí es si está pasando esto, acá no está pasando, ¿cómo le hacemos? Si ahí con Pedro están funcionando los Dreamers, ok, utilicemos esa experiencia para jalar a los Dreamers que a lo mejor no quieren en California, para decir, mira, está pasando esto y es lo que debemos de hacer. Creo que la idea es esa de extender puentes. ¿Quién se merece el tener documentación o quién no? Pues siempre va a ser al amparo de quién esté en el gobierno y a quién le favorece algo. No hay una reforma migratoria en el 86 cuando llegó. Los que lograron arreglar los papeles fueron los que se pusieron abusados, los que no conocen la historia, que nos vayan a ver. O sea, sí fue gente del campo, pero hubo gente que no tenía nada que ver con el campo, que trabaja en una tienda, que le regalaron o le vendieron una carta diciendo el patrón, yo confío que esta persona es buena persona, tarará, y con eso arregló. Y tan así que muchos que sí se lo merecían quedaron fuera y años después vino otra vez el intentar regularizar a gente que no había podido en la amnistía tardía y que se les arregló todavía papeles y aún así quedó mucha gente fuera. Entonces, el buscar una ciudadanía es algo de locos si se piensa que a todos. Yo creo que sí habría que hacer una revisión de quién quiere una ciudadanía, quién no quiere una ciudadanía. La mayoría de los mexicanos quieren regresarse a su tierra, pero para eso las propuestas que yo he puesto aquí es para generar las condiciones para que en México se pueda recibir a estas personas, tanto a los que vienen de regreso como a los que vienen de paso. Hablaremos, si quieren, a fondo de lo que son los consulados, hablaremos de lo que son los Dreamers. Les acabo de poner en el chat las ligas de registro, si me ayudan a difundirlas. Hay dos ligas de registro para inglés, para español, donde se sientan más a gusto. La mayoría de estas presentaciones van a ser en español. Tengo por ahí una nada más agendada en inglés, que es temas de cooperación sindical, porque la gente que se ha registrado en esa, la mayoría habla inglés. Si está el Google Drive donde pueden entrar y ver toda la información de la que me estoy basando, bueno, parte de lo que ya les presenté el día de hoy. Ahí está el libro que escribí, también para que le den una ojeada en inglés y en español para irnos enterando. Toda la información que tengan ustedes que quieran mandar en alguna propuesta, pues le pido los mismos, si tienen alguna presentación o algo, si la pueden hacer en ambos idiomas va a ayudar mucho, porque por ejemplo es algo de lo que yo vi. Tengo familiares que son ciudadanos de segunda generación, ya nacidos en Estados Unidos y que pues no tienen mucha idea y si les mando algo en español no me lo leen. Entonces esto me ha servido también para utilizar el idioma, para romper esa barrera que separaba a una generación que no le interesa tanto México, porque a veces no lo entiende. Entonces la idea también de estar haciendo esto bilingüe es precisamente para llegar a ellos y decir, wow, creo que sí me interesa y me voy a involucrar en esto. Es romper esas barreras que el día de hoy hay. Si no tienen, la más tienen la información en español, mándenmela y yo hago la traducción y la mando a todos para que todos podamos entrar y tener una biblioteca que el día de hoy en ese Google Drive van a encontrar lo que acabo de mandar yo, pero van a encontrar el directorio de las organizaciones que tenemos nosotros aquí colaborando. Y si ustedes me mandan la información de su organización, ahí la vamos a subir. Si tienen medios de comunicación, también los vamos a poner. Está el canal del compañero Pedro, el cual hago la invitación para que entren, se suscriban, le den like, le estén siguiendo su canal. Está mi canal de Hablemos de Migración, le pido lo mismo. Y todos los canales que pueda haber,
empezar a apoyarnos para combatir esa guerra mediática que pues está jalada totalmente a la derecha. Está el nombre de todos ustedes para que se empiecen a conocer y ojalá y no nos vayamos a ver como que porque yo pienso diferente, no somos paisanos, no somos hermanos, sino aquí la idea es establecer los lazos de vinculación y colaboración, que estas mesas de trabajo se fortalezcan con lo que vamos a hacer fuera de ellas. Si tienen ideas sobre lo que he mandado yo, si me quieren mandar algo para que fortalezca estas propuestas, me lo pueden mandar. Cada uno de nosotros va a poner su propia propuesta sobre la mesa, la vamos a discutir igual y al final queremos que salgan propuestas que estén respaldadas por la comunidad migrante. Y pues haremos lo propio para hacérselas llegar a la bancada migrante. El día de hoy estoy hablando con diputados en general, diputados federales, voy a hablar con diputados locales aquí en México para hacer ese vínculo entre la comunidad de allá con la comunidad de acá. Y pues igual allá tenemos que hacer el trabajo de la comunidad indocumentada, primera generación, con nuestras segundas, terceras generación, que también creo que sí hace falta. Ya para cerrar, pues me voy con ideas que tomo de esto para agregar en esta propuesta, que sería la de las actas, la documentación. Tiene que eliminarse ese costo que se está cobrando por arreglar estos errores que hay. Creo que tiene que eliminarse esa necesidad de que tienen que ser documentos actualizados, sobre todo el acta de nacimiento. Hay gente que tiene 5 actas y que ya pasó cierto tiempo y a veces no se las aceptan. Esos tipos de cosas que dificultan mucho más aquí en México, pero mucho más a los que están allá, tiene que hacerse por completo a un lado. Ok. Ya agarré aquí tu canal, Samuel. Si tienes más, mándamelas al correo. Igual, esta la voy a subir con tu permiso al Google Drive para que esté ahí. Y cada mes vamos a estar difundiendo todas las redes sociales de todos para ojalá y nos podamos apoyar y a lo mejor hacer un intercambio ahí pues de puntos de vista ya en nuestros propios programas. Las mesas de análisis que estamos haciendo. Esas se pueden subir a los canales personales. Evidentemente, pues la idea es que estén ustedes en las mesas de debate, en las mesas esas sí son de debate, para que ese contenido se suba. Entonces, me voy con esa propuesta de eliminar, de poner esto también, y la otra ¿cuál era? Empezar a ver el papel de los consulados. Eh, Creo que se tiene que hacer una mesa de trabajo exclusivamente de consulados, pero en general, tanto fuera de México como aquí en México, creo que la denuncia a veces no se hace. Junto con la bancada migrante vamos a mandar una liga para un formulario para que las personas puedan denunciar cualquier hecho allá y lo que sí estamos pidiendo para que no sea denuncia vacía y pueda llegar a fondo. En ese formulario ahí agrega las pruebas que trae, sean fotos, sean documentos, lo que sea, que se pueda subir ahí y para nosotros ya llegar con las dependencias que tienen que ver ese tema, en el caso de los consulados, Secretaría de Relaciones Exteriores, decir, mira, aquí está el bonche de quejas, esto es lo que está pasando, ¿cómo le vamos a hacer para solucionar? Eh, Creo que por ahí se puede empezar estos cambios. Pues es con lo que yo cerraría esta reunión. A expensas te dejemos aquí personas, si me ponen en el chat, por favor, el nombre completo de Ivonne, de Juan, para el reporte que voy a elaborar. Igual les recuerdo a todos que también en el Google Drive está el reporte de todas las reuniones que hemos tenido y los diputados migrantes, el partido Morena, a ellos se les entrega una minuta de trabajo en donde dice quién entró, para que también empiecen a conocer, que sepan quiénes son los que están participando en estas mesas. Y la idea es, pues de aquí en adelante, no romper este, esta colaboración que hay entre todos nosotros y que pues establecer el vínculo con nuestros representantes. Pues sería todo. Les agradezco a todos que hayan estado por acá acompañándome en esta presentación y pues tenemos mañana la presentación no, pasado mañana
de la reforma electoral. Igual, esta primera ronda estoy haciendo las presentaciones yo. Si ustedes ya tienen lista su presentación y la quieren meter en algún horario, déjenme saber para programarla y difundirla y que todos pues estén enterados, ¿no? Igual sería el mismo procedimiento. Ustedes dicen de qué quieren hablar y hacemos la reunión. Igual les mandé una convocatoria si quieren entrar en las mesas de análisis. ¿Qué días más o menos podrían para empezar a poder hacerlas? Ojalá y podamos hacerla cada 15 días. Una mesa de análisis en español, una mesa de análisis en inglés para llegar a estas segundas y terceras generaciones. Estoy escribiendo el nombre. Perfecto. Bueno, pues, pues muchas gracias y pues nos veremos en la próxima. Hasta pronto. Gracias, Diego Torres. Hasta luego. Gracias.